Saludos, muy buenas tardes. Estamos como cada semana en línea para dialogar sobre su economía. En esta ocasión sobre un tema de alta sensibilidad nacional. Se trata de la electrificación, un asunto que ocupa a las autoridades gubernamentales del país. Nosotros realizaremos ahora una breve pausa y en breve regresaremos para conversar sobre el tema que nos ocupa. La energía solar es aquella que procede de los rayos solares. Esta estrella emite una radiación electromagnética que llega a la Tierra en forma de luz y calor. Cada año nuestro planeta recibe 180 billones de kilovatios de potencia procedentes del Sol, aunque una parte se devuelve al espacio por la reflexión que produce la atmósfera. Debido a su carácter inagotable, actualmente es uno de los recursos energéticos renovables o recursos naturales inagotables más importantes del mundo. ¿Para qué sirve la energía solar? El Sol nos proporciona a todos los seres vivos luz, energía y calor, pero los humanos sacamos más provecho para nuestro estilo de vida. A continuación, te describimos los usos más importantes de la energía solar. Electricidad. La energía solar se convierte en electricidad gracias a los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están compuestos por celdas o células fotovoltaicas. Calor y frío. La energía solar también se utiliza para producir el calor que necesitamos en nuestros hogares, por ejemplo, para la calefacción o para calentar la comida. Para ello, se emplean paneles solares térmicos. Y por último, entre muchos otros, medios de transporte. Aunque ya existen vehículos eléctricos, se podría dar un paso más si esa electricidad que consumen procediera de energías limpias y renovables. Instalando paneles solares fotovoltaicos, se lograría la energía eléctrica necesaria para que coches, tranvías e incluso aviones pudieran moverse. Durante unas semanas les estaré acompañando en su espacio en línea. En el programa de hoy hablaremos, ya lo decíamos en nuestra portada, sobre la electrificación. Para dialogar sobre este tema y ponernos un poco en contexto, me acompaña el ingeniero Ricardo Sebajanes Oviedo, máster en eficiencia energética y especialista de la Oficina Nacional para el Uso Nacional de la Energía en Cienfuegos. Muy buenas tardes, Ricardo, bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que se impone una pregunta a partir del antecedente que existe con la electrificación en nuestro país, que data de finales del siglo XIX. Mucho ha llovido desde entonces hasta la fecha y quisiera, Ricardo, que nos pusiera un poco en contexto sobre la situación actual, bien compleja, difícil, lo conocemos, del sistema eléctrico nacional. Sí, actualmente, todo es sabido, estamos atravesando una situación bien difícil, dada por dos razones básicas. Una es el déficit de capacidad por salida, por avería de unidades de generación, que a su vez está motivado por ya la obsolescencia tecnológica y por falta de recursos para el mantenimiento adecuado, que ha aplazado los ciclos de mantenimiento. Y en el caso de la tecnología soviética, por el uso de combustible nacional, que como sabemos tiene un alto nivel de azufre, por tanto corrosión, y eso acortaría los plazos de mantenimiento, todo eso suma. La otra causa es el déficit de combustible, afecta mayormente a la generación distribuida, en el caso de combustible diésel, por razones netamente económicas, que a veces no hay los recursos necesarios para su adquisición. Ricardo, conocemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce a partir de esas centrales termoeléctricas, ya usted lo comentaba, obsoletas, de muchos años de explotación. Sin embargo, no es la única fuente para la generación eléctrica en el país. Coméntenos un poco cuáles son esas otras que se emplean para producir la electricidad en Cuba.
Sí, en Cuba, además de la generación principal, que es a partir de estas plantas de combustible fósil, tenemos generación con biomasa, básicamente los centrales azucareros, y generación hidráulica. En ambos casos, por una razón, por razones diferentes, en el caso de los centrales se produjo el cierre de una época determinada por razones, dirección que tomó la dirección del país, y ese aporte que era importante, la generación biomasa, se perdió. Y en el caso de la generación hidráulica, realmente Cuba, al ser una isla, no tiene un potencial hidráulico, por tanto, que pueda ayudar en eso, por tanto no tiene esas posibilidades, digamos, como estos países de Sudamérica que tienen grandes ríos con grandes caudales y tienen un potencial hidráulico grande. No es nuestro caso. Otro potencial es a través del uso de la energía solar fotovoltaica, pero sobre eso vamos a hablar en otro momento de nuestro espacio. Ricardo, ¿cuánto incide en el desarrollo económico y social las complejidades, los problemas y dificultades que tenemos en Cuba hoy con la electrificación? Sí, esta situación de crisis energética nos afecta en todo el diapasón, tanto desde el punto de vista económico, en las empresas, que tienen limitado su plan de consumo. A veces tienen que afectar producciones para no pasarse del plan de consumo que se le impone. En el sector residencial, sabemos, nos afecta en todo, conservación de alimentos, la misma cocción de alimentos cuando nos falta electricidad. Y en las instituciones, pues muchas gestiones que tenemos que hacer no las podemos hacer porque por las afectaciones mismas del servicio eléctrico. No obstante, tenemos que decir que hay una proyección y hay unos incentivos, los que hablaremos más adelante, para todos los actores económicos, estatales y formas de gestión no estatales. Por ahora no entran en alcance los TCP, trabajadores por cuenta propia, para que inviertan en fuentes renovables de energía, que básicamente se convierte por nuestro potencial de energía solar en sistemas fotovoltaicos, para que generen energía. Después hablaremos en más detalle del incentivo y los requerimientos para ello. Ricardo, una cuestión muy importante y que las personas en este momento ven como una quimera y casi imposible es el ahorro de energía eléctrica. El llamado al sector residencial siempre existe, sin embargo se fortalece hacia las organizaciones. ¿Cuánto se puede hacer aún para lograr esas reservas en el ahorro energético que tanto necesita el país? Sí, muy buena pregunta. Se tiende a pensar que por las afectaciones del servicio eléctrico, que es lógica, no se puede hablar más de ahorro de energía, de eficiencia energética. Realmente no es tan así. En los circuitos de distribución sí están muy afectados por toda esta situación que estamos viviendo del déficit que provoca eso, lo que conocemos por apagones. Pero aquellos altos consumidores de energía que están conectados a líneas de 34.5 kV o a 110 kV no reciben afectaciones por apagón como regla. Ellos lo que pueden tener una avería ocasional. Para ellos es muy importante, pero además está impuesto en un decreto ley, decreto 345 del 2019 de eficiencia energética y fuentes renovables de energía, que tienen que implementar sistemas de gestión de la energía. Todas las organizaciones tienen que implementar sistemas de gestión de energía, pero los altos consumidores, que son los de más de 30 MWh de consumo promedio mensual y o más de 50.000 litros, tienen no solo que implementarse, sino certificar con la Oficina Nacional de Normalización sus sistemas de gestión de la energía. Nosotros tenemos la satisfacción en nuestra provincia, que es fruto de un proyecto financiado por la Unión Europea y el acompañamiento de la ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se lograron implementar sistemas de gestión de la energía en 4 organizaciones.
Yo le propongo, Ricardo, hacer una breve pausa y comentar un poquito más sobre este tema al regreso. Usted continúe con nosotros en línea. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada sistema interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. En Isagen participamos en todo este proceso, generando energía en las centrales y vendiéndola directamente a grandes industrias que consumen mucha energía, y a las electrificadoras que la venden y la llevan en bajo voltaje hasta el consumidor final. Otra parte importante de nuestra comercialización es la venta y compra en el mercado de la bolsa de energía. En Isagen también construimos nuevas plantas para así generar más energía y estudiamos otras fuentes que sean renovables y amigables con el medio ambiente, al igual que el agua. Estamos de regreso en línea, ya el video lo avanzaba, el empleo de las fuentes de energía renovable para la electrificación. Y antes de la pausa dialogaba con mi invitado acerca del uso racional de esta energía y la experiencia en Cienfuegos. Sabajanes, coméntenos un poco cuáles son los proyectos que en este minuto acometen en el territorio para el uso racional de la energía. Sí, hay proyectos que está ejecutando la academia, o sea, la Universidad de Cienfuegos, específicamente el Centro de Energía y Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Centro de Estudio de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la Universidad de Cienfuegos, con los cuales tenemos una interacción de trabajo permanente. Y tiene muchísimos resultados también este centro, a partir de premios internacionales que han obtenido. Recientemente tuvieron un premio internacional de LOLADE por el trabajo que han hecho durante años de formación de profesionales en estas materias de eficiencia energética y medio ambiente. Hablamos de los proyectos de Cienfuegos. Sí, coméntenos sobre eso. Nosotros estamos en ONURE con el SEMA y las organizaciones
concluyendo, como les decía anteriormente, financiada por la Unión Europea y con el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, un proyecto de eficiencia energética, de introducción de fuentes renovables en varias provincias del país, básicamente Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas y La Habana. Cienfuegos, Villa Clara, San Distrito y Matanzas. Nuestra provincia, por sus características, es una plaza netamente industrial, por tanto, se trabajó mayormente con organizaciones industriales, de los organismos que entraban en el proyecto: MINTUR, o sea, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Industria Alimenticia. De manera excepcional se incorporó con nosotros la fábrica de cemento, que no es ese organismo, es MICON, Ministerio de la Construcción, a solicitud de ellos, con el objetivo de certificarse. Nosotros tenemos la satisfacción, como les decía anteriormente, que por ese orden implementaron y certificaron su sistema de gestión de la energía la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, la fábrica de cemento y la refinería de petróleo. Fábrica de cemento y refinería de petróleo, por ese orden, son los mayores consumidores de energía eléctrica de la provincia. Y la termoeléctrica es un alto consumidor de fuel, que es su materia prima para generar electricidad, fuel, pero además en su uso planta consume gran cantidad de energía para el mismo proceso de producción de la energía, y en la medida que disminuyan ese consumo, pues más energía entregada a la red. Ricardo, hablábamos hace unos minutos de la apuesta del país por el uso de la energía fotovoltaica, y lo percibimos a diario con la edificación de los parques solares en el resto de las provincias y particularmente en Cienfuegos. ¿Cómo marcha ese proceso para contribuir a la electrificación o al fortalecimiento del empleo de energía o de la generación de energía eléctrica en el territorio? Sí, hasta la fecha se han construido ya 3 parques fotovoltaicos de 21.8 megawatts pico cada uno. Se está iniciando la construcción de otro más en la zona de Pepe Rivas, y está previsto también otro en la zona de San Antonio. Esos parques fotovoltaicos, a diferencia de ciertas opiniones, por economía de escala, los grandes parques fotovoltaicos permiten mayor aprovechamiento de los recursos que pequeños o relativamente pequeños sistemas fotovoltaicos en empresas y en el sector residencial. Uno de los elementos son las baterías. Baterías que hace falta en el sistema eléctrico, en determinados puntos, no del sistema, porque la energía, tanto la fotovoltaica como la energía eólica, es intermitente. Una depende del nivel de radiación y la otra, en el caso de la eólica, de la velocidad de viento. Por tanto, lo que se hace en el mundo, y se está comenzando a hacer en Cuba, con la introducción de los sistemas de batería, grandes sistemas de batería, es almacenar esa energía, que tiene ese propósito, tiene 2 propósitos. Uno es almacenar esa energía para suplir esa intermitencia, pero también cuando aumente esa capacidad puede aportar esa energía que ha almacenado durante el día en horas pico. Las características de nuestro sistema eléctrico nacional sería muy importante, pero todo eso tiene, lo más costoso en sistemas fotovoltaicos son precisamente las baterías. Quizás cuando ya se instalen estas baterías en el país, percibirá la población cubana ciertas ventajas o ciertos cambios en la generación eléctrica, por supuesto, a su favor. Sí, la recuperación no se puede hablar en términos de tiempo, va a llevar, porque llevamos muchos recursos, un programa que no solo incluye sistemas fotovoltaicos, incluye el trabajo con las plantas, que son la generación base. Todo eso está, se han hecho estudios con la participación de la academia para buscar las mejores opciones. Y realmente, tal y como lo vemos, la suma, ¿qué es la suma? El tema energético nos lleva por un lado la generación, lo que hablamos del lado del consumidor,
Es ciertamente, cuando hablamos de sistemas de gestión de energía, muchas veces se necesitan niveles de inversión antes para introducir nuevas tecnologías. Pero también es cierto que con la tecnología que tengamos, la práctica internacional, ya que con buenas prácticas se puede ahorrar hasta un 10%, depende de cada proceso en particular. Nosotros en las estimaciones que hacemos, estimamos solo un 2%, pero un 2% cuando estamos hablando de grandes consumidores de energía es una cantidad de energía significativa en cada uno de ellos. Muy brevemente, Sebajanes, hay alternativas que se han buscado en el país para suplir este déficit de energía, y antes de concluir no quería pasar por alto la implementación de la resolución 169. Coméntenos un poco en qué consiste y los beneficios que trae, muy brevemente, por favor. Sí, muy buena pregunta. A ver, a partir del decreto ley 345 que hemos mencionado anteriormente, salieron un grupo de resoluciones. Una de ellas es la resolución 169. Salió primero la 238, después la 169. ¿En qué consiste? A los actores económicos, es decir, estatales y formas de gestión estatales, se les da la posibilidad de un crédito bancario de hasta 10 millones de pesos, según el cual pueden instalar sistemas fotovoltaicos. Se les exime del pago de impuestos sobre utilidades hasta que recuperen la inversión con un máximo de 8 años. Eso se convierte que al final la inversión le sale gratis. Eso, al conectarse con la red eléctrica, tiene una serie de requerimientos técnicos, pero hay un requerimiento adicional, que es entrega de energía a la red, que se convierte en entrega de energía para el pueblo, para que tengan el beneficio de ese incentivo. Es lo único, eso necesita un inversor, que es el corazón del sistema fotovoltaico, que sincronice con la red. Sebajanes, sin dudas, la implementación de la resolución 169 es una opción para los actores económicos. Yo de este tema les propongo continuar dialogando luego de nuestra pausa en línea. En este video te enseñaremos cómo la energía del sol se transforma en energía eléctrica y los beneficios de esta energía para el medio ambiente. Debes recordar que nuestro planeta tiene muchos recursos para generar la energía que se utiliza en las casas, industrias, comercios y para iluminar las calles. Por ejemplo, el sol, además de proporcionarnos luz y calor, forma parte de las llamadas energías renovables, que son aquellas fuentes disponibles en el medio ambiente y son casi inagotables. Junto con la energía solar, hay otras fuentes renovables de energía, como la eólica, que se produce a través de la fuerza del viento. La energía hidráulica, que es producida por la fuerza del agua. La energía geotérmica, que proviene del calor de la tierra. Y la biomasa, que genera energía a partir de materia orgánica de origen animal o vegetal. La búsqueda de la sostenibilidad energética y medioambiental para nuestro planeta implica innovar en los servicios de energía. El uso de una fuente renovable y limpia, como la energía solar fotovoltaica, contribuye a disminuir el consumo de combustibles fósiles y aporta a la diversificación de la matriz energética a nivel mundial, y así protege también al medio ambiente. ¿Cómo la luz del sol se transforma en energía eléctrica? La luz del sol es recibida por las celdas fotovoltaicas, donde interactúa la radiación solar y el material semiconductor de cada celda, que transforman la energía solar en electricidad, en forma de corriente directa. Estas celdas se agrupan en paneles y se sitúan en hileras conectadas entre sí para generar la mayor cantidad de energía. Toda esa energía, en forma de corriente directa, es llevada hacia un inversor que la convierte en corriente alterna de bajo voltaje. Una vez hecho esto, la energía se envía hacia una subestación que aumenta su voltaje y luego puede ser llevada a hogares, empresas, escuelas, hospitales, comercios e industrias. Es muy importante saber que la energía eléctrica producida con fuente solar es amigable con el medio ambiente. Esta energía no genera residuos y reduce la emisión de dióxido de carbono.
Estamos de regreso en línea dialogando en esta oportunidad sobre la electrificación, y el material nos adelantaba algo relacionado con el asunto que quiero tratar en este minuto con mi invitado, y es precisamente la implementación de la resolución 169 para actores económicos que tienen la posibilidad de aprovechar, de emplear los paneles solares para generar electricidad en sus negocios, en las entidades y organizaciones cienfuegueras. ¿Cómo han respondido a esta oportunidad que se les ofrece para suplir esta crisis que vivimos? Sí, algunos de los actores económicos, sean estatales o de forma de gestión no estatales, se han acercado a nosotros para conocer los detalles, ¿no?, por supuesto, de estos incentivos. Pero incluso hay algunos que ya con capital propio han hecho las inversiones y se han acercado para aportar ese excedente de energía que tienen ellos a la red y, por supuesto, obtener los beneficios de la resolución. O sea, favorece también al sector residencial porque ese aporte de energía excedente va hacia el sistema eléctrico, ¿cierto? Exacto. O sea, muchos actores económicos generando hacia el sistema eléctrico nacional, hacia la red, beneficiarían de manera, vamos a decir, indirecta a toda la población, un poquito que aporte cada uno. Y entonces estamos hablando ya de, cuando hablamos de empresas, básicamente empresas estatales, las proyecciones de implementación, de construcción de sistemas fotovoltaicos son de capacidades ya bien grandes, porque el decreto ley 345 impone que todo actor económico debe suplir el 50% de energía, de su energía, con fuentes renovables de energía, o con fuentes renovables. Básicamente, por la característica de Cuba sería fotovoltaica, pero también puede ser eólica. De hecho, varios de los actores económicos, formas de gestión no estatales, ya están intencionando, cuando tienen en construcciones un poco más altas, generación mini eólica, que se combina con la fotovoltaica, entonces sigue generando por la noche con su sistema eólico. Sin duda, Sebajanes es una alternativa para mejorar los servicios, para no detenerlos y para continuar los procesos productivos en nuestro país, y también, lo habíamos dicho, para suministrar energía a la red eléctrica nacional. Yo le agradezco a mi invitado su presencia en nuestro espacio, y a usted lo invito a que nos acompañe la próxima semana para continuar dialogando en línea sobre su economía. Muy buenas tardes.